Buenos días a todos, bienvenidos como todos los jueves a las charlas que estamos teniendo en Alumina, nuestros webinars. Como todos los jueves les damos la bienvenida a todos nuestros invitados. Hoy sabemos que tenemos invitados a nivel nacional e internacional que nos estarán acompañando. A todos nuevamente les repito las reglas del webinar para que nos acompañen y para que la interacción sea adecuada. Nosotros hemos habilitado un chat para las preguntas en las que ustedes, a medida que tengan la pregunta, pueden ir realizándola a través de ese chat. Nosotros, al final de la conversación, al final de todos los webinars, estamos contestando las preguntas que alcancemos, que el tiempo nos lo permita. En caso de que no alcancemos a contestar alguna pregunta, enviaremos por correo electrónico la respuesta de todas las preguntas que ustedes hayan realizado. Bueno, hoy tenemos un tema súper importante, muy interesante. Vamos a dar inicio entonces ahora al webinar. Para empezar, contarles el tema que vamos a hablar hoy y contarles un poco también de Alumni, de quién nos va a acompañar hoy también. Hoy vamos a ver el tema de los requerimientos que tienen los arquitectos en el momento en el que están desarrollando proyectos para el diseño hospitalario. Este tema es muy al lugar, muy al momento y a la circunstancia en la que estamos como país, bueno, en todo el mundo en este momento, y vamos a hablar de esto con un experto. Antes de hablarles y contarles con quién vamos a hablar, les voy a contar un poco de Alumina a los que no han asistido a los webinars anteriores para que conozcan rápidamente nuestra compañía. Alumina es una empresa que lleva más de 60 años en el mercado. Es la líder en la transformación del aluminio y ahora estamos transformándonos para que no solo transformemos, es decir, extruir y laminar aluminio, sino que además damos soluciones innovadoras para cada uno de los mercados en los que estamos. Precisamente hoy pues tendremos el mercado de la construcción como el foco, precisamente por eso invitamos a arquitectos y constructores, todos los que nos están escuchando hoy, para que nos acompañen. Ahora les voy a contar un poquito de dónde estamos. Nosotros estamos ubicados en Colombia, tenemos dos plantas de producción, una en Medellín y otra en Cali. Tenemos a través de esas dos plantas de producción, distribuimos a nivel nacional e internacional, según ustedes pueden ver en el mapa. Tenemos oficinas presenciales en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, en Miami y en Ecuador, en Quito. Tenemos más de 600 clientes a nivel nacional e internacional y más de 1.100 colaboradores hoy en día. Seguimos trabajando, seguimos atendiendo a nuestros clientes hoy. Eso es importante que aún después de todas las dificultades que estamos teniendo económicamente en el país, Alumina sigue fortalecida y sigue atendiendo a sus clientes como siempre lo ha hecho. Bueno, la estrategia de Alumina se ha dividido en varios diferentes negocios. Hoy precisamente les vamos a hablar al negocio de la construcción, pero precisamente para hablarles del tema hoy específicamente, les voy a presentar a nuestro invitado especial. Con nosotros va a estar el arquitecto Sergio González. Él es arquitecto de la Universidad Nacional, graduado desde 1974. Tiene estudios de posgrado en la Universidad de Navarra en Pamplona y obtuvo el título de doctorado allí en 1980. Además de esto, pues él ha publicado, tiene muchas publicaciones acerca de los temas relacionados de los que vamos a hablar hoy, de la teoría de la arquitectura en el sector salud. Ha sido profesor desde 1974. Hace unos años decidió abrir una empresa que se llama Sergo. Ya él nos va a contar un poco más de esta empresa, de donde es el representante legal y además como el director y gerente de los proyectos. Y ha trabajado, y su campo de acción actual es la asesoría en desarrollo de este tipo de arquitectura hospitalaria. Arquitecto Sergio, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido y le doy la palabra ahora. Muchas gracias, Gabriel, muy formal por la presentación y simplemente hablo un poco de nuestra experiencia antes de empezar, que con esta diapositiva muy rápida estamos mostrando el conejillo de indias de la charla de hoy, que es el Hospital San Vicente de Paúl, que queda en Garzón Huila. Lo acabamos de terminar el año pasado. Están ya haciendo las gestiones para abrir la licitación para la construcción de este hospital. Tiene el orden de 20.000 metros cuadrados y lo voy a usar como modelo para el desarrollo de esta presentación. Nosotros ya llevamos más de 297.000 metros cuadrados en construcción de hospitalaria.
Últimamente hemos hecho otros proyectos, unos para la Cruz Roja, otros para San Rafael de Pasto. Y de esta manera yo inicio con el tema que me pidieron que hablara sobre lo complejo que es el diseño de la construcción hospitalaria. Empiezo con los preliminares, que es lo que decimos en el numeral 1. Luego hablaremos de los esquemas básicos, el proyecto general, los planos generales, las especificaciones, algunos tips para tener en cuenta en los diseños, los resultados y las conclusiones. Este es un modelo clásico, no solamente en hospitales, sino en cualquier otro tipo de diseños de arquitectura. Pero vamos a comenzar porque, a diferencia de otros espacios arquitectónicos, en el tema hospitalario tenemos que ser supremamente estrictos, y lo quiero repetir, supremamente estrictos. Y lo primero que hay que desarrollar es lo que pongo ahí, el numeral 1.1, el plan de necesidades o capacidad instalada, para saber qué es lo que el cliente quiere. Ya sea que nos sucede en muchos temas hospitalarios, hacer un nuevo servicio dentro de un hospital ya construido, son espacios que son muy pequeños, pueden ser de 150 metros cuadrados, o llegar a la construcción de un hospital, pasando por centros de salud, pasando por hospitales de un nivel bajo, intermedio y alto. Y lo mismo ya cuando entra el 1.2, que es el programa médico arquitectónico. Entonces, el cliente entrega su plan de necesidades. Esto es fundamental para saber qué es lo que quiere la persona que va a construir o ampliar dentro de su hospital. Luego, el arquitecto ya hace el programa médico arquitectónico. Él utiliza de base para Colombia dos resoluciones, la 4445 de 1996, que ya llevamos algunos años cambiándola a más actualizada, pero de hecho es la que en este momento nos rige. Y la nueva resolución 3100 del 2019, que es la de habilitación y que también influye muchísimo en nuestras actuaciones. La resolución de habilitación no solamente habla de infraestructura, sino habla de los equipos médicos que se requieren, a todo lo que es salas de cirugía, las mesas de operación, centrales de esterilización, etcétera, y el personal que se requiere para que funcione correctamente. La resolución 3100 es clave y yo se la recomiendo a ustedes para que la vean con detenimiento, porque es la que nos permite que funcione un hospital. Entonces empecemos por el primer modelo, el modelo plan de necesidades o capacidad instalada. Como les dije, voy a utilizar de conejillo de Indias el Hospital Departamental de San Vicente de Paúl, un hospital del Estado, y lo primero que se hace es los trámites ante el Ministerio de Salud para saber qué tiene el hospital hoy en día, porque el hospital existe, ya tiene sus años de funcionamiento, se va a demoler y se va a hacer el nuevo hospital. Entonces, este es un pequeño ejemplo, se hace el plan de necesidades, también lo llaman estudio de capacidad instalada, y nos dice, por ejemplo, es un ejemplo porque estos son documentos bastante largos, en el sector de urgencias, por ejemplo, se está pidiendo un consultorio de triaje, nos están pidiendo 2, etcétera, etcétera. Esto no lo hace un arquitecto, vuelvo y lo repito, lo hacen los estudios que hacen las personas que conocen de estudios de oferta y demanda, y son las que llegan a concluir cómo debe ser el sector sobre el cual se puede hacer el hospital. En este caso, por ejemplo, en el de Garzón, están cogiendo todo el centro del Huila, y de esa manera ellos deciden qué es lo que se requiere. Por ser del Estado, no tiene, si fuera privado no habría ningún inconveniente, pero por ser del Estado tiene que ser aprobado por el Ministerio de Salud para que ellos puedan ver dentro de la red hospitalaria si lo que se está pidiendo es correcto o no. Eso ya es del arquitecto. Nosotros tenemos que trabajar todo lo que requieren los colores azules que estamos poniendo, indican lo que nos dio el cliente para nosotros incluirlo dentro de la arquitectura. Este tema es básico y si no lo hacemos bien, después vamos a tener un problema enorme en el diseño arquitectónico. Desafortunadamente por tiempo no puedo hablarles de los, aquí tenemos unos títulos, el grupo, el servicio, el código que es muy de nuestra empresa, pero es muy importante que todo el mundo lo sepa.
el espacio y lo que dice en este caso, aprobado por el ministerio en este caso. El grupo, en este caso dice ambulatorio, son unos 10 grupos, no los menciono, pero es importante que ustedes los averigüen, la resolución 3100 los puede ubicar. Los servicios, en el grupo, por ejemplo, ambulatorio está la consulta externa, están las urgencias, etcétera, etcétera. Hay otro que es el de hospitalización, etcétera. El código para mí es muy importante y se los recomiendo porque todos los planos que vayamos a hacer de arquitectura deben tener la totalidad de los espacios que se dicen. Por ejemplo, la espera general para 60 personas debe estar dentro del espacio arquitectónico y se le pone el código CE01. Saltémonos, por ejemplo, el CE09 es el consultorio de vacunación que no tiene baño. Esto es fundamental para poder entender la totalidad de lo que debe tener el edificio. Si pasamos a urgencias, también tendremos unos cambios que se van a ir ajustando. Una vez que tenemos el PMA, y aquí quiero hacer una salvedad muy importante también, el PMA es un programa en abstracto. No importa si lo vamos a hacer en la China, si lo vamos a hacer en Argentina, es un elemento abstracto del ideal o no ideal de lo que el médico quiere. Y si tiene una posibilidad de contaminarse si lo ponemos ya en un territorio. ¿Qué es lo que sucede? Y esto lo hemos hecho con alguna experiencia. Una vez que tenemos el PMA definido, nos vamos al terreno. Entonces el propietario nos dice, este es el terreno que nos interesa y ya vamos a ver una serie de requerimientos para escoger el terreno. Pero son dos elementos totalmente separados. Cuando ya vemos el terreno y tenemos un PMA, dos opciones. Uno, yo puedo decirle, señor cliente, me parece que su PMA, su lote está cumpliendo con los requerimientos y les puedo poner los 20.000, 10.000, 5.000 metros cuadrados que nos está dando el PMA en su terreno. O me toca ponerme colorado y decirle, lo lamentamos mucho, pero ese lote no sirve, tenemos que buscar otro terreno más adecuado para su hospital, por las normas, etcétera, etcétera. Aquí puse un ejemplo muy bueno que está hoy de moda, que es el Hospital San Juan de Dios aquí en Bogotá, hospital más antiguo que tiene Bogotá, donde se están haciendo una serie de remodelaciones. Ustedes recuerdan, ya se adjudicó este edificio, que es un edificio nuevo, que se llama el Hospital Santa Clara, que ya está en proceso de diseño. Aquí en este lote blanco se va a hacer lo que llaman un CAPS, un centro de atención prioritaria, y se va a hacer una alameda que comunica estos dos barrios interiormente. Ese es el contrato que ya se adjudicó y que se está generando en este momento. Me parece muy bueno este ejemplo porque además de eso tenemos edificios muy antiguos de los años 30 que se están remodelando y reforzando para que puedan cumplir con actividades de salud, aunque el edificio es muy complicado porque no tiene anchos suficientes, etcétera, etcétera. Pero entonces, para lo que digo, que si cogemos construcciones existentes, personalmente estamos trabajando en este momento en el Instituto Nacional de Cancerología que está aquí, que hay que hacerles planes de regulación, etcétera. Es un proceso muy largo para definir qué tipo de alturas debemos tener. Eso es en edificios existentes y los edificios de obra nueva, como es este, donde se hacen demoliciones, como este es un edificio de patrimonio histórico, pues tiene que pasar por el área de patrimonio para que patrimonio nos apruebe que este edificio es viable dentro de las alturas permitidas y dentro de los contactos con los edificios patrimoniales que están al lado del edificio nuevo. Para eso, pues se revisan las resoluciones y ya continuamos con el tema de diseño. Nosotros tuvimos en la oficina un proyecto muy interesante con la adaptación, algunos de ustedes conocerán, que fue hacer 18 hospitales en diferentes predios del país, pequeños, hospitales de servicio básico, nivel 1. Y por ejemplo, pido disculpas de la diapositiva un poquito mala, pero nos da una idea, por ejemplo, de que nosotros encontramos el hospital al lado del mar en la ciudad de Coveñas, que es del departamento de Antioquia, y nos dieron opciones de que teníamos que, obviamente, nosotros dijimos que ese hospital no era viable por un problema lógico de estar al lado del mar que puede sufrir inundaciones y una serie de efectos del agua, y buscamos otros terrenos que la alcaldía nos facilita
y nosotros hacemos el análisis sobre esos predios. Se escoge el predio 1, se escoge el predio 2, y aquí, lástima por tiempo, pues tiene una cantidad de requerimientos, entre otras de titulación del terreno, etcétera, etcétera, para decidir el proyecto más adecuado, y sobre ese proyecto desarrollamos el hospital. Les recomiendo en la resolución 44 al 45, de forma muy fácil, mencionan qué características debe tener el terreno para poder escoger el sitio donde se va a ubicar el hospital. Pasamos al segundo esquema, o sea, una vez que ya tenemos el PMA, ya tenemos el terreno y los podemos unir. Vuelvo y repito, lo importante es que el PMA ande como rueda suelta, el terreno también como rueda suelta, y en algún momento los unimos y tomamos la decisión de la capacidad. Hay, por ejemplo, casos en que nosotros, el PMA está dando más área de la que el terreno permite y el terreno toca hacerlo ahí, entonces se ve que se puede quitar del PMA hasta que quede ajustado. Entonces, aquí vamos al plan maestro. Verificar que el PMA, tanto en distribución como en tamaño, quepa dentro del terreno, identificar mediante colores los servicios, ya los veremos, me va a tocar ir más rápido, pido disculpas. 4 accesos básicos, que esto es fundamental. El hospital, por seguridad, recuerden, yo he trabajado proyectos en los llanos, en zonas de temas de guerrilleros, y obviamente es peligroso, por ejemplo, el área de urgencias, cuidar que el paciente que llega herido no lo rematen dentro del hospital. Hay que tener mucho cuidado, entonces hay que saber cómo se llega, cómo se abren puertas, cómo se cierra, etcétera, etcétera. Entonces, el acceso de seguridad a un hospital es fundamental. El ideal es tener una sola entrada y por dentro, ya dentro del hospital, hacer lo que hemos puesto aquí, pensar en unos 4 accesos, el de público, el de pacientes externos y el de urgencias, que normalmente se abren 2, ¿no? Lo que es propiamente las emergencias, que es cuando llega el paciente en ambulancia muy herido, o el paciente que llega con algún dolor de estómago o algún conflicto no tan grave que puede entrar al área de urgencias y no de emergencias. Para hacer la implantación, tenemos que tener en cuenta el público de los pacientes, el personal médico de los pacientes. Personal médico, les recuerdo, y ahora con el tema de la pandemia, algo que aprendí en un congreso en Estados Unidos es que al que más tenemos que cuidar es al médico. Al que más hay que cuidar es al médico, que es el que nos cura. De hecho, cuando llegan personas contaminadas en Italia, cuando llega la gente que viene del África, no la dejan entrar al hospital, sino que se suspende la entrada, se revisan a los pacientes antes de que entren dentro del área del hospital donde están los médicos que nos están curando. Entonces, el personal médico es fundamental, hay que ver por dónde entra, por dónde sale, por dónde circula. Y los pacientes internos, y el recorrido también muy delicado, que debe ser separado por los temas de limpieza, que es el de comidas sucias, ropa sucia, comidas ya utilizadas, comidas preparadas, ropa limpia, etcétera, etcétera, el aseo, y tristemente lo que muchas veces sucede en los hospitales, la muerte de algunas personas que hay que trasladarlas hasta el sitio donde se van a llevar ya a los cementerios o donde convenga. Entonces, el plan maestro de implantación en el lugar nos está diciendo, es un esquema muy sencillito que hicimos para una clínica del Laguito en Duitama, donde se indica cuáles son los puntos de entrada, salida, y un tema muy importante aquí, los puntos fijos. Ya vamos a hablar sobre ellos. Es fundamental en el diseño hospitalario, si el hospital es vertical y no horizontal, la ubicación estricta de los puntos fijos. Este es otro proyecto que desarrollamos en Maicao, cerca de Venezuela, en La Guajira, donde, lástima que no tengo el mejor esquema, pero esta circulación que ustedes ven, que está entregando los diferentes servicios, tiene escaleras separadas para médicos y para público. El público va por el costado de aquí de la derecha, y los médicos van por el costado de la izquierda y nunca se encuentran. Para ahorros económicos se puso un solo ascensor con entrada por las dobles puertas,
y 2 escaleras para que, como son edificios más bien bajos, de 4 pisos, se puede usar escaleras y se pueden ir repartiendo a los diferentes servicios que están dentro de las manchas que estamos viendo. Este es nuestro ejemplo, este es el proyecto de Garzón Huila, donde ya también hacemos una mayor implantación. Esto tiene 7 pisos esta torre, esta pequeña sí tiene 3 pisos nomás, y ya se hace la implantación en el lugar. Clave en esto, y de esto desafortunadamente me tocó quitar algunas diapositivas, clave en esto es que la huella, que se llama, por ejemplo, esta área que es la de consulta externa, aquí estamos, bueno, esta área debe tener el área del PMA, que es lo que escogemos el programa médico arquitectónico. Recuerda, el programa médico arquitectónico tiene una gabela o un espacio que es las circulaciones. Por ser de carácter hospitalario, estamos dando circulaciones del 40% una vez que se hayan generado los espacios. Vamos a ir más, ojalá tenga tiempo, en detenimiento para mostrarles este edificio donde están las salas de cirugía. El módulo básico que trabajamos, es experiencia trabajé con un exalumno de Mies van der Rohe nada menos, y él trabajaba con un módulo de 30 centímetros por 30 centímetros, y obviamente las distancias entre columnas vienen a ser de 720 por 720, que nos permite, si tenemos parqueaderos con sótanos, poder estacionar 3 carros un poquito apretados. De pronto el módulo puede ser mejor de 350 por 350. En este periodo se definen las etapas. El cliente, es entendible, nunca tiene la totalidad del dinero, tiene las disponibilidades porque se ha hecho, de hecho no lo hemos mencionado, un preestudio de costos. Ya al final de la presentación les diré los costos que nosotros hemos estimado, y se puede definir cuál es la primera etapa, la segunda, la tercera, etcétera, etcétera. Esta es la parte que voy muy rápido, muy lento, perdón, esta es la parte que más me interesa que veamos. Cogí de modelo el proyecto que tenemos donde está 3 servicios. Está la sala de todo lo que es salas de cirugía, aquí podemos ver las salas de cirugía en la parte de abajo. Tenemos todo lo que son las salas de parto y todo lo que es atención de nacimiento de bebés, y tenemos que ver todo lo que es la central de esterilización. Yo diría que este es un ideal de diseño, poder tener estos 3 servicios en un solo nivel. No es fácil, a nosotros nos toca hacerlo en diferentes niveles, pero el ideal es tener el servicio quirúrgico, obstétrico y central de esterilización, en este caso en una superficie de 1900 metros cuadrados. Como ustedes pueden ver, ya cada espacio de los que están aquí definidos tiene su código dentro del PMA y no debe sobrar ni faltar ninguno. Entonces entramos a una predistribución que ya la hemos mencionado, de hacer cómo se distribuye básicamente. Si ustedes ven, el área más grande es el área obstétrica, el área más pequeña que tiene 1, 2, 3, 4, 5 salas de cirugía, es un poquito más pequeña, y el área más importante para poder llegar aquí son los puntos fijos. Vuelvo y repito, esto fue un diseño ideal, diríamos nosotros, porque tenemos 3 puntos fijos. Estos 2 ascensores que son de tamaño para camillas, camilleros, prestan todos los servicios de sucio y limpio. Estos 2 ascensores son los de servicio de la gente que llega al hospital. Ella entra por aquí están sus salas de espera, y aquí en estos en este caso fueron ascensores. Otis nos colaboró mucho en el dimensionamiento de los ascensores. Son ascensores que están cada uno para 18 personas. Y los centrales es el corazón del hospital. La escalera es abierta. Las escaleras laterales son de salidas de emergencia. Esta escalera sale a la calle por el título J y K que nos exigen para normas de evacuación. Esta escalera también es de evacuación, sale por acá. Pero esta escalera es abierta. Los médicos y enfermeras, es totalmente privada, suben y bajan. Ellos encima están las unidades de cuidados intensivos, más arriba están las hospitalizaciones, y abajo está la entrada por aquí en el primer piso, la entrada de urgencias. Una mamá que va a tener próximamente su bebé, sube por aquí rápidamente, la sacan aquí y ya la llevan a trabajo de parto y sale a sus zonas de partos. Esto es fundamental. Ascensores también son 2, son cameros. Podemos traer una cama a este sitio, subirla y bajarla en cualquier momento por su movimiento. Me quedan 10 minutos, Dios mío.
Bueno, ya vamos. Circulación es importantísimo. Entonces, fíjense que vale la pena hacer el estudio de circulaciones. Aquí tengo la circulación sucia. Si ven, cada sala de cirugía saca el material sucio por detrás, lo lleva por esta circulación y lo entrega a los ascensores sucios, al sucio, y lo que es material limpio ya llega a la central de esterilización que está aquí y está entregando. Esto me da pena, pero no puedo continuar tan rápido, van tan despacio. Aquí está la circulación de público, que si ustedes ven solamente llega hasta las salas de espera. Aquí les toca esperar a que les den la buena noticia del bebé que nació. El padre del bebé puede entrar por aquí y llegar a ver el parto en esta zona. Lo hacen cambiar en algún punto. Los médicos que llegan aquí siempre, los médicos llegan de la calle por aquí, traje de calle, se cambian, pasan ya cambiados, entran a la zona quirúrgica entran a la zona quirúrgica o entran a la zona de maternidad. Pido disculpas, pero el tiempo está muy apretado. Y luego ya viene el numeral 4, los planos generales de constructivos, que ustedes todos lo saben. En caso nuestro hay que hacer con mucho detalle, por ejemplo, las salas de cirugía. Esto es un proyecto muy viejo que yo quise poner. Hoy en día las salas de cirugía son mucho más amplias. Hay salas que pueden servir para polivalentes. O sea, hay muchas posibilidades de salas de cirugía muy interesantes. Hoy en día se está pidiendo que ojalá tengan luz natural para que el médico no tenga tanta fuerza psíquica dentro de la cirugía del paciente. Tiene que tener los famosos pisos conductivos que hay que atravesar. Este lo puse viejo porque en mi época eran unas mallas de cobre que se ponían debajo del piso, en pisos de granito. Hoy existen los pisos vinílicos que traen el piso conductivo de una vez. Arquitecto, vamos a tomar unos minutos más, no se preocupe, vaya al ritmo en el que les parezca. Que la verdad el tema está muy interesante y esperamos más es que quede clara la información que cumplir el horario, así que por favor tómese el tiempo que requiera. Bueno, sí pido disculpas porque... No se preocupe, no se preocupe. Me pusieron a correr. Mira, pasé a este tema, bueno, pero ya pasemos de esto, de los detalles, pero este tema también es fundamental, la escogencia de los materiales. En este proyecto, y a diferencia de otros proyectos de anterioridad, hemos escogido todo con muros livianos. A mí me parece que la calidad de la flexibilidad del espacio arquitectónico, aquí les pido disculpas, puse el edificio, el área de cirugías, la volteé para que pudieran ver aquí el sistema. Trabajamos con una empresa que creo que me autorizaron de mencionar, que se llama ETEC. Ellos a su vez trabajaron con otra empresa que se llama Colmena, Tubos Colmena, porque la estructuración para los muros livianos es fundamental. Nosotros, algo que pido disculpas no había dicho, las alturas que debemos trabajar entre piso terminado y piso terminado no pueden bajar de 4 metros. Yo por mi modulación de 30 centímetros la trabajo con 3,90. Y obviamente hay que dejar el espacio para todos los conductos que están por encima. Entonces, reforzar muros livianos para alturas tan grandes requiere una tubería mucho más especial. Entonces, Colmena nos calculó muy bien, y la ayuda precisamente de personas que han trabajado con aluminio, caso de Alumina, hicimos el trío de manejar cerramientos de muro con ETEC, reforzamiento estructural de todos los elementos de los muros livianos con Colmena, y el traslapo con todas las ventanerías. Ustedes saben que todas las divisiones internas de unidades de cuidados intensivos llevan ventanas y tienen que tener un trabajo aséptico fundamental, y hay que ver cómo el vidrio se pega a los perfiles que se hacen por fabricación de Alumina, y esos perfiles deben ser totalmente lisos entre la pared, entre el vidrio y el perfil de aluminio. Esto es fundamental para que no hayan depósitos de mugre en ninguno de esos puntos. Y aquí, lástima que el dibujo es tan pequeño, pero ustedes ven, tengo la circulación sucia. Los salas de cirugía tienen ventana que mira a través de la circulación sucia, o sea que les entra la luz natural. Y como el tránsito aquí es muy poco, se pondrán vidrios transparentes. El sitio de Garzón es muy lindo y tiene a la vista unas montañas muy lindas.
el médico que esté, se me perdió el curso, el médico que está haciendo la cirugía va a tener una vista muy linda y muy tranquilizante de las montañas que tiene la zona de Garzón. Lástima no poder explicar con más detalle, aunque sea de todos modos de cómo se maneja, pero si ustedes ven aquí, los muros livianos tienen aislamientos térmicos. No hemos hablado, Garzón es un clima como el de Medellín, no es muy caliente, pero sí tiene una temperatura alta. Entonces en las fachadas se ha procurado mantener muros livianos. No quiero, y esperemos que no sea así, por parte de los constructores, construir con mampostería. Vamos a construir con muros livianos. El sistema de muros livianos ya está muy adelantado en las experiencias nuestras y perfectamente permite que se hagan superficies miradas hacia el exterior. Entonces, obviamente, por el tema climático se están haciendo temas de aislamiento térmico. Y bueno, esos colores que ustedes ven fue la empresa que nos colaboró. Si ustedes ven la cantidad de tipologías de muros livianos que tenemos, ¿no? Llevan fibra, no llevan fibra, llevan aislamiento. Unas llevan en las salas de rayos X que no están aquí, llevan la superficie en plomo para cubrir y controlar los equipos de rayos X. Bien, algunos tips. Bueno, realmente este era el que más me quería demorar, porque son como temas de experiencia nuestra. Tenemos 12 tips que voy a mencionar uno por uno y que van a ayudar a complementar lo que hemos venido diciendo. El esquema básico se debe presentar al cliente, recibir comentarios, ajustar y aprobar para poder continuar con el proceso de diseño. Una cosa que es muy importante, y pido disculpas si hay médicos que me estén escuchando, pero los médicos, yo los entiendo, son muy exigentes y en las noches se descubre, ay, me falta un lavamanos en no sé qué sitio para poder yo hacer tal procedimiento. Tengo un médico que es excelente, lo quiero mucho, pero un día me dijo, mire, trabaja en hemodinamia y trabaja con equipos para hacer los procesos de hemodinamia y me decía, no, es que yo necesito desde mi puesto de trabajo subir y bajar la luz, porque él a veces lee equipos de rayos X. Pues hay que ponerle atención, pero eso si me lo dice muy tarde, pues ya no tenemos forma de poner el controlador del piso para que cuando con un pedal él pueda subir y bajar la luz de la intensidad de su ambiente de trabajo. Eso es para poner sus posibilidades, pero uno lo entiende porque es el recinto donde el médico permanece más tiempo. Y así, de ahí que es muy importante las relaciones de vínculo entre el personal médico, entre el cliente, entre la parte económica para saber los costos de los equipos, y el esquema básico debe ser aprobado y firmado por las partes. Nosotros ahorita estamos asesorando al Instituto Nacional de Cancerología, aquí en Bogotá, y en el instituto, cuando se toma una decisión de algún mejoramiento de algún espacio interior, que eso todos los días salen, se le pide al médico del sector que lo firme, a las enfermeras que lo firmen, al personal de aseo que lo firme, porque siempre puede haber algún problema en que cuando ya se ha terminado la obra o estamos a mitad de camino, faltó algo y hay que volver a tumbar todo. Las alturas no deben ser menores a 3,90, que es lo que yo trabajo entre placa y placa, por piso fino terminado. Hay una experiencia que hemos visto aquí en Colombia, creo que hay muy pocos hospitales que tienen los pisos técnicos. Sobre salas de cirugía sería excelente poder lograr un piso técnico, pero no es fácil, pero hay que preverlo. Tener en cuenta los pisos técnicos también en el sentido vertical, ¿no? Uno de nuestros colaboradores en el sistema de aire acondicionado siempre nos ha exigido que ojalá haya un solo ducto vertical por donde se puedan manejar todos los servicios sin necesidad de estarlos repartiendo por todos lados. La iluminación es un tema interesante, ya vi que aquí en Bogotá en la cardioinfantil lo están poniendo en cuenta, es que ojalá no sean las lámparas en la mitad. Ustedes saben que la fachada del paciente que está en la camilla es el techo y obviamente por ahí está viendo todas las lámparas y el pobre queda deslumbrado con toda la iluminación. Es bueno ponerlas laterales con un peligro enorme. Al ponerlas laterales se van a ver todas las deformaciones de los muros. Entonces hay que saber hasta dónde se pone y hacer un buen estudio lumínico. El tema de acústica, ¿no? En temas de acústica en los pasillos es importantísimo
yo vi unas conferencias en Estados Unidos sobre los puestos de enfermería. Hay que evitar que los puestos de enfermería queden frente a habitaciones, porque ustedes saben que las enfermeras hablan mucho y tienen que tocar el tema de un paciente, del otro, o también de su vida privada. Todo el mundo se entera de lo que está sucediendo en un puesto de enfermería. Y si el puesto de enfermería está sobre habitaciones, el pobre paciente que está tratando de dormir no va a poder dormir porque el puesto de enfermería dura 24 horas. El esquema que me han puesto, y a veces yo trato de usarlo, es poner el puesto de enfermería atravesado en forma perpendicular a las habitaciones. Los pisos de las habitaciones deben ser vinílicos, pues hoy en día hay también alfombras muy finas y muy resistentes para que al caminar no se sienta el ruido. El tema acústico es fundamental. No sé si ustedes conocen algo de la Fundación Santa Fe aquí en Bogotá, en los sitios donde hay pacientes de cuidados intensivos y pacientes neonatales de bebés, han puesto unas orejitas donde si se aumenta el ruido, la orejita se pone en color rojo, permanece verde, y si uno ve que hay algún ruido fuerte, se pone en color rojo para evitar que no haga daño. El tema acústico es fundamental entre consultorios médicos. Entre los consultorios médicos hay que hacer muy bien el aislamiento. Incluso los techos de cielorrasos deben ser aislados acústicamente, porque lo que se dice en un consultorio no se debe oír en el consultorio vecino. Y obviamente en la parte de arriba, sobre el cielorraso, están todos los ductos y está todo intercomunicado. Si no se ponen cielorrasos acústicos, lo que se hable en un espacio se oirá en el otro espacio. La doble circulación, entonces esto ya lo mencionamos en lo que hicimos allá en Maicao, de procurar que los médicos, entre otras por temas de seguridad, nunca se encuentren con el personal de los familiares, ¿no? Las circulaciones generales deben ser mayores a 2,40. Con el tema de la pandemia, y ahora tenemos un problema muy interesante en un proyecto, las normas nuestras han exigido circulaciones para cuando hay camas o camillas de 2,40. En mi opinión, 2,40 es muy poco. Nosotros estamos tratando de trabajar circulaciones de 3,30, 3,50, porque ahí, ustedes lo han visto en algunas películas que nos han mostrado en los noticieros de lo que ha sucedido en España. Los médicos deben transitar por esas circulaciones, pero también deben poderse poner pacientes a los lados de forma organizada. Me llamó la atención, y lástima no tener para mostrarles, pero por tiempo, me llamó la atención que hay pacientes, ustedes lo vieron ver, que están señalizados en el piso el espacio del paciente, el espacio de la silla de ruedas y el espacio de circulación. Eso no se puede hacer si no tenemos pasillos de más de 3,30, 3,50, y por eso les decía que los porcentajes de circulación hospitalaria deben ser del orden de 40% una vez que se determinen espacios, ¿no? El tema de muros livianos, que ya lo hablamos, para la flexibilidad interna y rapidez para evitar contaminación. Yo les recomiendo una cosa que en la oficina ya hemos trabajado muy fuerte, que son las fichas técnicas. En una reunión que tuvimos con empresas americanas de la Fuerza Naval de Estados Unidos, ellos tienen unas fichas técnicas excelentes, las viven actualizando cada año con todas las experiencias que les vienen de las anteriores, que tiene una ficha técnica. Tiene las tres básicas y la más importante. Las tres básicas es la planta, con las cotas amobladas. No, se me olvidó decirles, todo arquitecto hospitalario debe hacer siempre dos planos, un plano amoblado y otro plano acotado, porque los muebles son fundamentales en el tema nuestro. Esos muebles determinan, por ejemplo, cuando un médico va a auscultar a un paciente, de qué lado se debe poner, y la cabeza del paciente dónde debe estar. Entonces, si no se amuebla, pues después no va a funcionar el consultorio o lo que se está haciendo. Entonces, es importante en eso la ficha técnica, porque se presenta el amoblamiento, se hace un estudio de cuánta gente puede caber en ese espacio, metros cuadrados de ocupación, y luego se pone otro con todos los requerimientos técnicos: dónde van los gases medicinales, a qué altura deben ir, dónde van las luces, si tiene dimmer, si no tiene dimmer, etcétera, etcétera. Todas las tomas que se requieren, las tomas para redes especiales, etcétera, etcétera, etcétera.
las salidas de agua, si hay tomas de agua, si es agua caliente, agua fría, es un plano en la ficha técnica fundamental, que es el plano técnico. Y el otro plano es el de cielos rasos, ¿no? En esto hay mucha confusión, a veces se pone el sprinkler de extensión de incendio sobre una lámpara, entonces toca, los arquitectos, los técnicos tienen que comenzar a mover sus servicios porque no cabe aquí, cabe allá. Hace poquito tuvimos una reunión muy interesante, no tan poquito, pero sí, con Drager, esta empresa que hace lámparas cielíticas, equipos biomédicos para hospitales, y por ejemplo la ubicación de una sala cielítica, de la lámpara cielítica en el centro de la sala de operaciones, es clave saber dónde se ponen los sensores para todo lo que es las redes de intercomunicación, más CCTV, y todo lo que son las salidas y por dónde entra la parte eléctrica, por dónde entra la parte de gases medicinales, porque ahora se están haciendo equipos muy sofisticados. Todo eso requiere de las fichas técnicas. Y la ficha técnica más importante, bueno, no mostrarles una, ya trae absolutamente la totalidad de la información. ¿Qué arquitectura debe tener? ¿Cómo son los acabados? Si hay media caña, si no hay media caña, si hay cielo raso, acústicos, un térmico, etcétera, etcétera, si las pinturas son epóxicas. ¿Qué debe tener la parte eléctrica? ¿Cuánta intensidad, qué tipo de salidas debe haber? ¿Qué debe tener la parte de iluminación? ¿Cuántos lumens debe tener el espacio arquitectónico? ¿Qué cantidad de aire acondicionado, que es fundamental? Si es presión positiva, si es presión negativa, si tiene filtro CEPA del 99%, si no los tiene, la parte de ventilación, la parte de agua hidráulica, qué tipo de características de agua se deben poner, la parte biomédica de temas de seguridad, que eso lo da, que ya lo mencionaremos, el tema del LEED, para poder hacer el uso de materiales que se vayan a escoger, y la parte de mobiliario. Esas fichas deben llevar los mobiliarios, incluso en marcas específicas. Doy ejemplos: cuando se va a instalar un resonador, hay que saber si es Toshiba, si es Siemens, si es Mitsubishi, porque cada tipo de equipo diferente va a exigir un sistema de preinstalaciones diferentes, aire acondicionado diferente, altura de tomas diferentes, energía que se le está dando diferente. Bueno, los cuartos de puertas, esto ya es secundario, pues muy importante. Los cuadros de puertas reforzadas y protegidas, todas las puertas hay que ver en sentido que deben abrir. Hay unos estudios de puertas excelentes, hospitalarias, si son de vaivén, si abren para un lado, para el otro, si tienen mirilla, no tienen mirilla, si reciben el golpe de las camillas, porque los enfermeros en esto son peores que los taxistas. Eso es, llevan al pobre paciente pegándole en las esquinas el otro día casi me mató en una esquina de 90 grados en que yo iba caminando, venía un querido paciente en camilla a toda velocidad y girando, se encontró conmigo, y eso es peligroso, ¿no? Entonces incluso hay que poner espejos en esos giros delicados para que se sepa cómo es la circulación, ¿no? La protección de pasamanos, un error que yo he encontrado bastante, es que en los pasillos los protectores de camilla deben llevar pasamanos. Hay mucha gente adulta, mayor, o personas que requieren cogerse en los pasillos y no se les pone el pasamanos. Y obviamente otros protectores de muros detrás de las camas de las habitaciones, etcétera, ¿no? Y por último, las medias cañas. Hay muchos más temas, pido disculpas, porque estos temas son importantes. Habría mucho más para mencionar de cómo se deben de señalizar y desarrollar los planos para que el arquitecto los pueda ver. Este es un resultado de lo que hemos hecho. Estoy muy contento con este proyecto. Gracias a Dios está ahorita ya pronto a que lo liciten para construcción, por si a algún constructor le interesa estar pendiente. La primera etapa son estos 7 pisos. Pero si ustedes ven cosas interesantes, no hemos hablado nada del bioclimático. El bioclimático es clave, ¿no? Estas pequeñas perforaciones que ustedes ven arriba es para el movimiento del aire. Estos hundidos que tenemos aquí también es pensando en la protección solar, en el movimiento del sol, que es muy importante para el tema bioclimático. Como les decía, todas estas superficies son en muro liviano.
me aseguran, y yo lo creo, que en el proceso de construcción no se van a dilatar con el tiempo. Los tipos de pinturas pues son pinturas especiales para el exterior, y yo creo que nos puede salir un buen resultado. Aquí es muy importante ver un poco lo que les hablaba de los ingresos. Este hospital tiene un único ingreso que está por aquí, y los ingresos a toda la parte de urgencias por esta zona. Los ingresos que entran aquí, el hospital se mantuvo, tiene una ventaja ya de juego de arquitectos. El hospital antiguo tenía este patio que está invadido de salas de espera. Lo vemos en la propuesta, lo recuperamos. Estas palmas que están diseñadas aquí existen dentro del espacio del hospital de Garzón. Y lo único que hicimos trabajando con los niveles es hacer el ingreso de una avenida muy importante que tiene, es la avenida principal que tiene la ciudad de Garzón. Se ingresa, y ¿qué puede hacer uno? Aquí a la izquierda ingresa toda el área del público, o sea, el que va a visitar a su familiar que está hospitalizado, el que va a visitar al futuro niño que va a nacer, el que va a visitar a en la sala de cirugía al pariente que le van a operar. Todos entran por aquí. Los de consulta externa entran allá al fondo, a otro nivel, y esto es un doble nivel muy interesante, donde están todos los consultorios médicos, las zonas de terapias, la farmacia. Yo necesito comprar algún medicamento y si lo abren 24 horas puedo comprarlo aquí. Tenemos un sitio de salas de reuniones en un mezanino que está aquí. Tenemos una capilla también para el sitio de elaboración de las personas que están dentro del hospital. Y tenemos todo el área de terapias. Y al final, que esto sí es un ingreso aquí lateral, está todo el edificio de administración. Este edificio maneja todo el hospital desde aquí, tiene forma de comunicarse directamente con pasillos, y tenemos ya las circulaciones que les mostré, pasillos internos, externos. Al fondo están los parqueaderos médicos. Los médicos ingresan por aquí sin que nadie se entere, ingresan aquí a un sótano que tenemos y ya suben al punto fijo central que les mencioné, ya sea si van a hacer alguna cirugía, etcétera. O si van a hacer una consulta externa, ya se desplazan por este lado a sus consultorios. Pero fíjense lo importante de una distribución hospitalaria desde el principio para poder separar muy bien los servicios. Aquí está la entrada de ambulancias. Lástima de que en este render no lo tenemos, pero esto se hizo cerrado para que precisamente por seguridad, y Gastón estaba en un sitio un poquito peligroso por temas de seguridad. La ambulancia ingresa, se le abren puertas, ingresa, descarga al paciente y ya entra a la zona que llamamos de emergencia, que está aquí al centro. A los lados, por entradas normales, están las salas de espera de lo que es urgencias de adultos y urgencias pediátricas, que está aquí en la otra esquina. Esto es en general. Y ya pues un poco la visión de lo que nos está quedando. Si ustedes ven, estos son los solarios, donde todos los familiares que llegan al hospital pueden ingresar, suben por el punto fijo, pueden estar estos son pisos de habitaciones, son 3 pisos, cada habitación, una cosa que no les mencioné. El ideal es que por puesto de enfermería hayan 30 camas máximo. Los médicos les gusta mejor 22 por el número de personas enfermeras que atienden el puesto de enfermería, pero nosotros tenemos del orden de 30 camas, aquí tenemos 30, 60, 90 camas, y unas camas VIP en el último piso, que son un poco menos porque tienen una terraza, utilizamos solamente media crujía. Y tenemos el punto de salas de espera. Las habitaciones están separadas, no tengo esa planta, pero las habitaciones están separadas por doble circulación, una circulación para un grupo de habitaciones y otra para otro grupo de habitaciones, y en el centro están todos los servicios de enfermería, para precisamente evitar el tema acústico. La planta era muy generosa y era muy ancha, entonces nos permitía eso. Y ahora las conclusiones para terminar. Vuelvo, repito, esto es muy necio de mi parte, pero hay que llevar un orden estricto en el proceso que les acabo de mostrar. Si en alguna etapa se adelanta uno más de lo que es, tenemos un problema posterior en el desarrollo del proyecto. Hoy en día ya este es nuestro 4º proyecto, el que ustedes acaban de ver, se hizo con la herramienta BIM, que ya la conocerán ustedes bastante, que utiliza el programa de Revit y que nos ha ayudado mucho a relacionar todo lo que son servicios técnicos dentro del proceso.
Ahorita estamos haciendo un nuevo experimento con otro proyecto donde nos ha ido mucho mejor, cada vez se mejora más. Pero yo sí pediría, aunque no tenemos mucha experiencia, no tanto en el sistema, sino en quienes sepan manejar el sistema Revit y la coordinación BIM, que dentro de los equipos de trabajo siempre haya un coordinador BIM. Ya en el país, por lo menos en Colombia, hemos tenido ya más personas que están muy bien organizadas en este tema, que aunque sea un sobrecosto, a la larga no va a ser sobrecosto porque el proyecto prácticamente queda construido en el computador y ya el proceso es mucho más fácil, sacar cantidades de obra, etcétera, ¿no? Esto también es fundamental. El tema ambiental, que pido disculpas, no lo he mencionado mucho, pero más abajo en el número 4, la arquitectura sostenible es fundamental hoy en día. Ya hay arquitectas, conozco varias que se podrían mencionar sobre el trabajo, no solamente como LEED, sino como arquitectura sostenible. Y esas personas deben entrar desde el principio del equipo nuestro. Lo mismo el tema ambiental para asegurar temperaturas, velocidades del viento, si ponemos siempre energía solar o no ponemos energía solar, paneles solares, si ponemos reciclaje de agua gris, etcétera, etcétera. Todo eso es un equipo técnico que comienza desde el principio y nos está ayudando en la parte ambiental. Y los dos últimos datos que creo que a todos les puede interesar. Experiencia nuestra, entre 130 metros cuadrados o 180 metros cuadrados por cama nos da el dimensionamiento de un hospital. O sea, eso no es para un cliente que nos va, pero yo quiero un hospital de tantas camas. Ustedes multiplican 150 camas por 130 metros cuadrados y les va a dar el tamaño posible del hospital. Si es de 90 camas, lo multiplican. Obviamente la variación del metro cuadrado está dada por la cantidad de equipos que se quieran hacer o si el edificio es especializado en cardiología o si es especializado en el cáncer. Cada uno requiere unos equipos diferentes y obviamente la especialidad del hospital va a requerir un número de camas con respecto a los metros cuadrados. Y por último, también muy importante para ustedes, en el año 2020, esto lo trabajamos con el último presupuesto que hicimos para el Hospital de Garzón, estamos trabajando en un promedio de 3.800.000 pesos, o sea, más o menos $950 el metro cuadrado, a 4.200.000 pesos, o sea, más o menos $1.050 el metro cuadrado. Yo he tenido experiencias en que nos han llegado hasta 5 millones de pesos el metro cuadrado. Esto es difícil. Nosotros en el Hospital de Garzón, yo me subí, nos dio un poco por debajo de los 3.800.000 y ya con todo detallado. En mi oficina, cualquier cosa aquí a la orden, les puedo mostrar cómo hicimos ese presupuesto. Y luego viene el equipamiento de equipos médicos. También es muy relativo el dato que les voy a dar. El dato es más o menos el 40% de lo que vale la construcción, o sea, el 40% de los 3.800.000. Pero si es un equipo de área especializada, por ejemplo, en ortopedia, donde tendríamos equipos muy sofisticados de rayos X, es probable que suba, ¿no? Y puede llegar casi a costarlo, los hospitales pueden llegar a costar casi lo mismo que vale el metro cuadrado de construcción. Y luego lo que es la dotación, el tipo de camas que se pongan, que puede ser un 30%, si son hill rooms o si son los pinos, o sea, eso viene ya en el tema de cómo se van a dotar todos los equipos, las salitas de espera. Hoy en día el tema de diseño de interiores es fundamental. Creo que todos los arquitectos que trabajamos en hospitales deberíamos tener siempre un diseñador de interiores para los efectos de colores, de escogencia de muros, de escogencia de telas que se van a poner, que sean asépticas, etcétera, etcétera. Y por último, un tema que es muy importante es saber el mantenimiento, que por lo menos en estos hospitales que ya se adjudicaron para San Juan de Dios y para USME, está el orden de 5 años para estar haciendo el mantenimiento de lo que se hizo. Eso sí, no pido disculpas, no tengo ni idea de los costos. Y con esto pues ya les doy la gracia, no sé si me pasé demasiado. Perfecto, no hay problema. Damos unos minutos. Bueno. Muchísimas gracias. Tenemos unas preguntas, digamos, que han realizado el público. Yo tengo algunas y quisiera empezar por
por algunas que son un poco más filosóficas y de teoría de la arquitectura que del tema per se. La primera de ellas es que escuchando su charla, digamos, se hace muy evidente que la forma sigue a la función en este tipo de diseños. Sí. ¿En qué momento usted vincula la forma en el diseño arquitectónico? Es decir, ¿en qué momento usted además tiene un programa muy organizado, muy juicioso? ¿En qué momento usted la vincula al diseño como tal? Ya, pues buena pregunta y muy complicada. Yo escribí un artículo para los argentinos sobre ese tema. Se llama La estética en los hospitales, porque no es fácil. El hospital siempre empieza por el tema del funcionamiento, o sea, el famoso PMA. Y a partir de él se desarrolla el tema estético. Indudablemente el tema estético viene y hay que hacerlo en un momento en el cual ya en la mente del arquitecto está el esquema básico. Cuando hemos hecho el esquema básico y ya sabemos si es horizontal, si es vertical, ya debemos comenzar a pensar un poco cómo puede ser la volumetría del espacio y cómo pueden ser los espacios interiores. Con la pregunta, nosotros muchas veces tratamos, y esto lo sabemos todos, de tratar de llegar a un nivel de un hotel, ¿no? Los hoteles son espacios mucho más amplios, se entra un hall muy grande. Ustedes habrán visto ya la nueva clínica de Marley, aquí llegando a Cajicá, que nos indican que se está atendiendo a mejorar las volumetrías espaciales. Con la pregunta yo diría que la parte estética espacial debe prácticamente comenzar cuando se está haciendo el esquema básico, pero sabemos como hospitalarios que es prioritario el funcionamiento. Entonces, ese es el reto que tenemos los arquitectos, utilizar el funcionamiento como el papá del diseño y como segunda temática, la estética. Yo soy hijo de músicos y mi querido padre compositor, que en paz descanse, tenía siempre en sus argumentos musicales dos temas, ¿no? El masculino y el femenino, y siempre se ponían en la música a hablarse entre ellos. En esto sucede algo similar. La función es lo que manda, es como el papá que está tomando decisiones, pero la mamá es la parte estética. Y esa parte estética desde el principio tiene que estarse viendo cómo se involucra para hacer espacios más amplios, espacios que puedan tener buena apertura a la luz natural. Entonces, no sé si te quedó claro cómo hay que empezar con los dos temas. Sí, perfectamente claro, perfectamente claro. Ahora, otra pregunta, digamos, orientada también como en esto filosófico de la arquitectura. Usted mencionó dentro de su presentación al Hospital San Juan de Dios, pues que usted está trabajando, digamos, en una extensión del hospital actualmente. Ese hospital es del arquitecto Pablo de la Cruz. Hace poco vi una charla de la Universidad Nacional, del equipo de investigación de la Universidad Nacional, acerca del arquitecto Pablo de la Cruz, y mencionaban que dentro de su arquitectura primaban criterios de aislamiento, higiene y distanciamiento social, porque su arquitectura fue después de la gripe española. Y pensando en la situación actual, ¿usted cree, arquitecto, que el resto de los usos de la arquitectura, ya no solo los usos hospitalarios, deberían empezar a utilizar estos criterios, deberían migrar a estos criterios? Bueno, el tema es muy distinto porque, Gabriel, porque hoy en día hay muchos más recursos. Ese Hospital San Juan de Dios, no sé si lo viste en la conferencia, fue inspirado por un hospital de Lima. Y era un hospital en Lima, no recuerdo el nombre, pido disculpas, para enfermos mentales. Y de ahí se inspiró la de Pablo de la Cruz en el desarrollo del hospital nuestro. Pero en esa época los techos, todo tenía que ser muy alto para temas de ventilación, ¿no? Para poder airar a los pacientes, etcétera. Hoy teníamos los sistemas de aire acondicionado, etcétera, que nos generan manejos distintos. No, pero yo te diría que es totalmente distinto. Nosotros precisamente aquí en el Instituto de Cancerología hemos tenido, por decir la palabra correcta, un karma en separar a la gente que está llegando, que afortunadamente no ha llegado porque estamos buscando que seamos libres de COVID, pero en separar a la gente apenas llegue. Primero, que no ingrese al hospital primero, y eso es muy distinto a lo que estaba diseñado en el momento de Pablo de la Cruz, sino que hay que llegar a extensiones muy grandes. Uno de los mejores ejemplos que hay que en Bogotá es el Hospital Militar.
El Hospital Militar logró con muy buen acierto hacer carpas y elementos en la parte de afuera antes de ingresar. Y una vez ingresado nos ha tocado hacer redes en el piso para indicar que las pacientes que lleven con COVID sean una ruta diferente a la otra. Y con esta pregunta que es muy interesante en el proyecto que estamos haciendo en este momento, estamos buscando que la gente que llega a urgencias y que ya está confirmada que tiene la pandemia, que está con el virus, entra por unas puertas diferentes a las puertas donde entra un hospital, una paciente con un trauma, con alguna cosa. Ustedes saben que en el caso del cáncer, el paciente de cáncer es un paciente muy débil y obviamente que se encuentre con una persona que tiene el virus, pues la posibilidad de contagio es altísima. Entonces, obviamente ya los arquitectos tenemos que diseñar rutas diferentes que de alguna forma no incrementen los costos porque no podemos hacer corredores especiales para el COVID, pero sí formas de ingreso a los diferentes sitios hospitalarios, sobre todo a los equipos de rayos X. Un paciente con COVID tiene que ir a un equipo de rayos X y hay que evitar que use el mismo equipo que usan los pacientes. Entonces, si ves, la situación es muy distinta a lo de esa época, que era muy romántica, muy linda, porque obviamente se hacían espacios de habitaciones compartidas. Hoy en día no podemos tener habitaciones compartidas, incluso ojalá las habitaciones fueran independientes y unipersonales, que es la tendencia que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Perfecto, arquitecto, muy bien. Tenemos bastantes preguntas, no sé, tenemos cerca de 30 preguntas del público, creo que vamos a tener tiempo para una o dos. Sí, o si no sabes qué, perdóname, si me las mandas, yo les abro espacio y las contesto. Perfecto, sí, nosotros les contestamos por correo electrónico, digamos, les enviamos la respuesta a todo el mundo, pero vamos a tomar un par y voy a combinar varias de las preguntas que hicieron, pues porque hablan más o menos de lo mismo, de la materialidad con la que está hecha el edificio. Pues obviamente hay personas, tenemos de todos los públicos aquí, sabemos que tenemos arquitectos, tenemos diseñadores, tenemos también gente que se dedica a hacer cerramientos, ventanería, y preguntan acerca de la materialidad de la envolvente de la edificación. Yo sé que usted nos habló acerca de los muros secos, pero ellos también preguntan, ok, respecto a los cerramientos, ¿qué acabados deberían tener? ¿Pinturas, anodizados o deberían ser crudos? ¿O cómo debería ser la superficie? Sí, pues mira, hoy en día está muy de moda y todos lo deben saber, que está, qué pena, mi término no lo recuerdo, pero estamos con la doble fachada, ¿no? La fachada normal que se utiliza y luego se hace un espacio libre que se supone que es un espacio térmico y ya viene la fachada de real. ¿Tú me recuerdas cómo es que se llama ese tipo de fachadas? Eso es lo que está hoy en día. Eso, la fachada. A mí me cuesta mucho, ya quizá por mi trabajo, trabajar mucho con la fachada ventilada. Pero tú sabes muy bien que las fachadas ventiladas ya vienen con el material totalmente terminado. Nosotros utilizamos más bien pinturas tipo coraza, pinturas tipo graniplaza y otras que son más sofisticadas de productos alemanes, que son las que especificamos sobre las superficies de muros, ya sean livianos como los que estamos proponiendo, que nos parecen que son los más, en este momento, los más tentadores, o ya sean en mampostería tradicional. O sea que yo te diría dos posibilidades, una con mampostería tradicional o liviana, haciéndolo con superficies de pintura que hay muy buenas hechas para los exteriores. Y la otra, haciéndola con los famosos muros ventilados, que obviamente el tratamiento de fachada ya viene en la empresa comercial que los ofrece y que hay muy buenas. Yo he visto calidades enormes de este tipología. Y doy una pequeña experiencia, pido disculpas, que nosotros hicimos para Bogotá, para el sur, un centro de salud, y cometimos el gran error de los errores. Aprenden las experiencias de pegar cerámica sobre muros livianos y obviamente a los pocos años se estaban cayendo todas las piezas con el peligro de que le cayeran a alguien encima. Entonces, obviamente, al usar material a muros livianos, que es peligroso, es mejor usar pinturas o utilizar los muros ventilados, que obviamente permiten ya el muro totalmente definido sin tener que hacer ningún tipo de tratamiento. Vale.
Perfecto, muy bien, arquitecto, muchas gracias. Tengo una pregunta más, estoy tratando de compilar varias preguntas en una sola también. Muchas personas nos están preguntando acerca de la forma en que se integraría el diseño arquitectónico hospitalario con, digamos, con los diseños bioclimáticos y, por ejemplo, cuando hay altos niveles de contaminación o porque haya una vía principal o haya altas emisiones, ¿cómo se cruzan esos diseños en ese momento? Uy, complicadísimo. Hemos tenido unas discusiones muy fuertes con la gente de ventilación, porque expertos en aire acondicionado, que los hay, pues obviamente buscarán que al máximo tengamos aire limpio dentro de los espacios, sobre todo si... tengo un ejemplo muy bueno que son los que están sobre la Avenida El Dorado. No es de hospital, sino es de hotel, ¿no? Recuerdo que nosotros invitamos a una persona que se alojó en uno de los hoteles, no sé cuál hotel sería, sobre la Avenida El Dorado, que tiene un tráfico muy fuerte, aunque tiene bastante vegetación, y esta persona criticaba mucho, entendiblemente, que en las habitaciones no podían abrir las ventanas, que ella necesitaba abrir ventanas. Y obviamente el hotel, con su alta calidad de manejo, pues buscaba que el hotel estuviera totalmente climatizado y tuviéramos aire limpio internamente y no abrir ventanas, por un lado contaminación y por otro lado el ruido. A mí me llamó la atención ese llamado de atención de esta persona, porque efectivamente yo creo que los edificios deben tener la posibilidad de abrir ventanas aunque haya ruido, aunque haya contaminación. En las habitaciones, obviamente no mencionamos esto, hay habitaciones que se hacen especiales que se llaman las de aislados. Obviamente esas habitaciones no se pueden poner en contacto con el exterior y tienen que tener sus filtros y sus aires especiales. Pero en las habitaciones de un hospital normal, que debería permitirse la posibilidad de que entre aire. En el proyecto este que hicimos de Garzón, por las temperaturas precisamente, se dejaron rejillas que son manejables. La rejilla en la noche allá en Garzón hace frío y en el día hace calor. Entonces, obviamente el ideal fue, pero es muy costoso, que fueran rejillas mecánicas y que se graduaran con el tiempo, temporales, que sintieran que se bajó el grado y entonces obviamente se abren las rejillas y permite la entrada del aire exterior. Pero lo que hicimos ahí fue precisamente en las habitaciones hacer un control manual de las rejillas para permitir el aire y la posible contaminación que haya si se cierra. Por ejemplo, en las noches se puede abrir porque obviamente no hay mucha contaminación, pero en horas pico toca cerrarlas porque el tema de polución es muy fuerte. Esa es una respuesta. No es fácil esa pregunta, ¿no? Pero bueno. Bueno, muy bien, arquitecto, muchísimas gracias. A todos los asistentes, muchas gracias por ser tan pacientes. Hoy nos extendimos un poco más, pero el tema lo ameritaba. Nuevamente quedamos a su disposición. A todos los asistentes les llegará la presentación que acabamos de realizar, toda la información y contestaremos las preguntas que realizaron. Nuevamente, arquitecto, muchas gracias por su tiempo. No, para nada. Ojalá haya servido de algo, ¿no? Claro bueno, que sí, claro que sí. Un abrazo. Saludos. Muchas Chao. gracias. Hasta luego a todos, que estén bien. Gracias.